Entonces tenemos las diferentes excitaciones que vamos a tener para cada corriente si desplazamos este punto G que tenemos aquí arriba para algún lado o para el otro, manteniendo la potencia en Born constante. Si recordábamos que la potencia en una máquina de estas, m, u sub f, y coseno de phi, es decir, potencia activa en Bornes, era el número de fases por la tensión de fase, por la corriente que estamos queriendo representar en nuestra curva, por el coseno de phi, y que si hacíamos un par de agregados ahí, llegaba a ser potencia en Bornes igual a m, u sub f sobre xs, e sub 0, seno de psi sub 0, en donde u sub f se va a mantener constante porque es condición de trazado del diagrama, en donde xs es una constante porque es la reactancia de reacción de inducido no saturada, xy más xd, reactancia de reacción de inducido, perdón, síncrona es esta, la de reacción de inducido más la de dispersión no saturada. La E sub 0 que se va a mantener constante porque mantenemos constante la excitación y son proporcionales. Entonces terminamos obteniendo como dato que para esta condición de funcionamiento de la máquina la potencia en Bornes era proporcional a este segmento GH. ¿Por qué? Un montón de constantes, por E sub 0, por seno de psi sub 0 es la proyección vertical de I por X. De la misma manera la proyección, si hiciéramos M u sub f por I por seno de phi, como aquí por perpendicularidad de los lados tenemos también el ángulo phi, recordando que la corriente debería estar acá en una posición tal que sea perpendicular a I por XS, dado que I por XS es la caída de tensión reactiva causada por la corriente en XS, o es igual a E sub I más B, que es la fuerza electromotriz autoinducida por la corriente a causa de la dispersión de la reacción de inducido. Entonces tenemos esa potencia y la potencia reactiva sería esta, en función del seno del ángulo phi. Conclusión, ahí teníamos la potencia. ¿Qué hacíamos? Si nosotros queremos hacer variar la excitación, va a ser hacer variar el valor de sub 0, pero manteniendo la distancia vertical entre G y H o entre G y la recta de acción de U sub F. No nos queda otra que hacerlo mover ahí sobre una recta paralela a U sub F. Y acá podemos decir que esta potencia con la que estamos trabajando es igual a la potencia nominal de la máquina. ¿Qué nos daba para potencia nominal? Una curva que tenía esta forma. Por eso lo llamamos característica en B. Potencia en Bornes igual a potencia nominal. Luego pasamos a una potencia que podía ser una que estuviese aquí más abajo, que era igual a potencia en Bornes igual a potencia nominal dividido 2. ¿Qué resultado planeamos para la potencia en Bornes igual a la mitad de la nominal? Una curva idéntica, pero que al trabajar con la mitad de potencia hacía que se redujera la corriente de carga. Entonces esa curva aparecía por acá. Potencia en Bornes igual a potencia nominal dividido 2. Y finalmente nos veníamos a una zona de trabajo que coincidiera en posición con la recta de acción de U sub F. ¿Con qué potencia pasamos a trabajar ahí? Si acá teníamos la potencia máxima, bajamos la mitad y nos venimos después finalmente a la recta de acción de U sub F. ¿Cuánto vale la potencia en Bornes para esa recta? 0. Trabajamos con potencia en Bornes 0. Y la corriente, la curva, se ubica, ahí la agarramos, adelante. Esta nueva curva se ubicaba más o menos en esta posición. Potencia en Bornes igual a 0. Tiene un cierto valor de corriente, decrece hasta 0, en algún punto toca el eje de abscisa, es decir, corriente igual a 0, y luego se desplaza hasta llegar a un punto de corriente de excitación igual a 0, que es para cuando llegábamos a este punto. Ahí tenemos las características en B. ¿Qué tenemos para decir de estas características? ¿Por qué desde la derecha hacia la izquierda, a medida que le comenzamos a reducir la excitación, decrece la corriente de carga? Es decir, si nos paramos acá, cualquiera de las curvas tiene este valor o este valor. Pero si nos movemos, bajamos la excitación. Recordemos esto, ¿cómo bajamos la excitación? Nosotros tenemos un generador trifásico para trabajar con potencia
constante, vamos a poner un amperímetro para medir corriente de carga, conectamos, como es potencia en bornes activa, conectamos resistencias. Un sistema trifásico de resistencia. Mientras no varíe el valor de las resistencias, esa potencia activa en bornes es constante. Funciona a velocidad nominal. Vamos a hacer que se mantenga constante la tensión de bornes. Entonces lo único que nos queda por regular acá es la corriente de excitación o los amperios vuelta de excitación, que los vamos a ir midiendo. Y los regulamos nosotros manualmente el valor que querramos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que para cada valor de corriente de excitación, como vemos, las curvas van tomando diferente valor. Porque potencia nominal teníamos para esta excitación esta corriente de carga. Si yo reduzco la excitación y me vengo acá, para la misma curva tiene que bajar la corriente de carga. Para esta tiene que bajar y para esta tiene que bajar. Es decir, manteniendo la potencia activa en cualquiera de las tres posiciones, la corriente tiene que bajar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que tener preparadas cargas que nos permitan modificar la corriente. O sea, es un ensayo no fácil de hacer con el generador. Sí es fácil de hacerlo con el motor. ¿Por qué? Porque le regulamos la potencia mecánica que está entregando en el eje. Pero vamos haciendo ese trazado y nos encontramos que a medida que nos movemos hacia la izquierda, las corrientes de carga van haciéndose cada vez más bajas. Hasta que llegamos a esta recta. No recta, perdón, a esa curva. Si unimos todos los vértices de la B, llegamos a una mínima corriente y que ahí tiene una singularidad, es todos esos puntos. Son los puntos de coseno de phi igual a 1. ¿Por qué? Porque para que se den todas estas condiciones de carga, más allá de la resistencia también tiene que haber conectadas inductancias. Porque si yo varío la excitación, acuérdense, ¿qué hacía variar la excitación? Modificaba la tensión en bornes. ¿Para qué? Para ajustar. A ver, si varío la excitación sin variar la carga, varía la tensión en bornes. Nosotros no queremos dejar variar la tensión en bornes, la queremos hacer constante. ¿Con qué compensamos esa variación? ¿Para qué se usaba la variación de excitación? Para compensar la energía reactiva. Entonces, si yo tengo muy excitada la máquina, para que no se me suba la tensión de bornes, ¿qué tipo de corriente tiene que estar entregando? Fíjense, ¿qué corriente tenía esta condición de carga? Inductiva. Cuando yo el punto G lo sitúe acá, y por XS se pone totalmente vertical, ¿dónde se acomoda la corriente? Totalmente en fase con U sub F. Desapareció la componente inductiva. ¿Qué pasa cuando yo me muevo a un punto como este? Y por XS se acomoda ahí. ¿Cómo tiene que acomodarse la corriente? Perpendicular a ese segmento, la corriente aparece acá. Vas a tener un ángulo phi, pero ¿de qué característica? Capacitivo. Es decir, para cada valor de excitación que le demos a la máquina, ¿qué tal? Más allá de no variar la resistencia, tenemos que variar la carga inductiva o la carga capacitiva según querramos. Lo importante es que todos los vértices del B corresponden al punto en que no es ni inductivo ni capacitivo, es puramente resistivo. Luego, si le seguimos bajando la excitación desde los vértices de las B hacia la izquierda, ¿qué ocurre? Empezaría a caerse la tensión de bornes, porque le estoy dando excitación cada vez más chica. ¿Qué tipo de carga tenemos que suplementarle a las resistencias para que me magneticen la máquina y me la mantengan excitada? Cargas capacitivas. Al extremo que este último punto que teníamos acá, el de acá, implicaba tener I por XS totalmente en oposición a U sub F. Desaparecía la excitación. Y la corriente, si yo tengo U sub F en aquel sentido e I por XS en este sentido y del mismo módulo, la corriente es puramente capacitiva. Entonces, en este punto, ¿cuánta excitación le estoy dando a la máquina con corriente de excitación? 0, porque estoy en el origen. Pero sin embargo está circulando corriente y está entregando potencia reactiva capacitiva. ¿A causa de qué? De mantenerse excitada por la propia corriente capacitiva. Ese es el análisis, digamos, que hay por detrás de todo lo que es la característica en B. Entonces, si nos movemos desde la derecha hacia la izquierda, primero las corrientes van bajando, llegan al mínimo cuando desapareció la carga inductiva, y después, si seguimos bajando la excitación, para que se mantenga la tensión en bornes, tenemos que empezar a conectarle capacitores. La corriente vuelve a subir, ¿por qué? Porque la componente activa se mantiene siempre.
Pero al agregarle cada vez más capacitores en paralelo, comienza a crecer la carga capacitiva, la suma vectorial de una corriente resistiva constante más una capacitiva que va creciendo a medida que cambia la condición de excitación, me da una corriente total cada vez más grande. ¿Se entiende? Lo mismo si nos moviéramos desde los vértices hacia la derecha, tenemos que hacerla. Como yo le subo la excitación, tengo que comenzar a conectarle cargas inductivas para que no se me suba la tensión. Entonces, mientras más cargas inductivas en paralelo le pongo, más corriente inductiva. Corriente inductiva cada vez más grande, sumada a una corriente resistiva constante, me lleva a una corriente total cada vez más grande, y por eso subimos hacia los dos lados con la característica. Y la forma de trazarla es, veíamos lo que representaba acá, un amperímetro en serie con la corriente de excitación para saber qué valor de abscisa vamos a tener, para cada valor de corriente de carga, valor de ordenada de las características. ¿Preguntas respecto de esto? Si no preguntan de esto, qué es lo que vimos los otros días, porque lo han entendido y lo han estado estudiando toda la semana esperando que llegue el día de hoy. Seguimos entonces ahora con otra curva característica que no es tan fácil de trazarla experimentalmente, puesto que en realidad son representaciones más bien de carácter cualitativo. ¿Qué quiere decir? Nos muestran con cierto grado de error un comportamiento de la máquina fácil de interpretar, fácil de entender, pero que no tiene correlación directa con valores concretos y totalmente reales. Es decir, es un análisis sumamente simplificado, pero que hace bastante interesante el análisis de la máquina en diferentes condiciones de carga, incluso pasando de generador a motor o de motor a generador. Y es lo que se llama el diagrama circular. ¿Qué vamos a medir en el diagrama circular? Vamos a ver cómo se comporta la corriente de carga del inducido como función de la potencia en bornes, cómo se comporta el ángulo phi como función de la potencia en bornes, es decir, vamos a medir dos magnitudes, todo ello para tensión de fase constante y amperios vuelta de excitación constantes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una simplificación del diagrama vectorial, en donde primero vamos a hacer una aclaración. A este diagrama circular lo vamos a trazar solamente para la máquina de rotor cilíndrico. ¿Por qué? Porque necesitamos independizarnos del efecto de las zonas interpolares que nos modificarían los módulos de los vectores según la condición de carga. Como acá vamos a migrar de una condición de carga a otra, si lo hiciéramos para la máquina de polos salientes, no sería circular como lo que nos estamos proponiendo. Pero el análisis cualitativo sería el mismo, entonces no vale la pena gastarnos haciéndolo deformado para la máquina de polos salientes. Si al fin y al cabo esto no nos da datos exactos que reflejen la realidad del funcionamiento de la máquina, sino que nos da una idea del comportamiento nada más. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta acá es que aparte de hacer pretensión de bornes constante y excitación constante, vamos a decir que la máquina no está saturada, o sea, vamos a trabajar con la reactancia síncrona no saturada, y a su vez, aparte de no estar saturada, vamos a decir que la resistencia efectiva en corriente alterna del arrollamiento de cada fase del arrollamiento, R1, es igual a 0. Para que ese pequeño vectorcito de caída de tensión en la resistencia no nos altere el trazado del diagrama. Entonces, condiciones iniciales. Nosotros sabemos que si a una máquina le aplicamos una determinada cantidad de amperios vuelta de excitación, nos entrega en bornes mientras esté en vacío una fuerza electromotriz de sub 0. Que si a esa máquina funcionando en vacío le conectamos una determinada carga combinada, resistiva, inductiva, resistiva, capacitiva, resistiva, la que querramos, nos va a llevar a un determinado valor de corriente que va a tomar un desplazamiento o desfasaje psi con respecto a sub 0, que esa corriente I va a ser la encargada de sustentar un campo de reacción de inducido, θ sub I, en donde si recordamos θ sub I era igual a 0,45 psi MNI sobre P, y esos θ sub I iban a autoinducir, porque son amperios vuelta de del propio inducido, reacción de inducido,
autoinducen sobre el arrollamiento de carga una fuerza electromotriz de subir perpendicular a los propios amperios vuelta, que es igual a I por XI, el módulo. Recordemos que I por XI tiene polaridad contraria, pero acá estamos hablando de lo que nos interesa es el módulo, por eso lo igualamos directamente. Si nosotros sumamos θ sub I con θ de excitación vectorialmente, nos da un campo resultante θ encargado de inducir finalmente en carga sobre el arrollamiento de inducido una fuerza electromotriz E, cerrando el triángulo de fuerzas electromotrices. Entonces tenemos un triángulo de fuerzas magnetomotrices en donde tenemos θ de excitación θ y acá el traslado de θ sub I. Cada uno de los θ tiene correlación con una fuerza electromotriz inducida en el arrollamiento, E sub 0, E sub I y E. Pero lo que nosotros queremos ver constante es U sub F, y hasta el momento acá U sub F no lo tenemos. ¿Qué necesitamos sumarle a nuestro diagrama vectorial de tensiones o de fuerzas electromotrices para llegar a la tensión de Bornes? La FEM de dispersión es sub D igual a I por XD. Y luego tendríamos que sumarle la I por R1, pero como R1 la estamos despreciando, llegamos finalmente al vector U sub F que nosotros queremos. Lo que nosotros vamos a hacer acá, como necesitamos reflejar el valor de U sub F en el diagrama para asegurarnos que se mantenga constante, vamos a trabajar con el triángulo O, todo en sentido antihorario siempre, OTG. Ese triángulo nunca se lee en sentido antihorario, siempre se lee en sentido horario. Triángulo OTG. Entonces, sí, después que van a decir los extranjeros que escuchen el video. Va a subir la audiencia. Entonces, queremos trabajar con ese triángulo OTG, pero quisiéramos ver cuál es la fuerza magnetomotriz que necesitamos para que Bornes tengamos U sub F si hasta el momento hemos llegado solo hasta la FEM E obtenida a partir de θ. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una corrección acá. Vamos a decir E sub I más E sub D es igual a algo que le vamos a llamar E sub I más D. ¿Estamos esto? Igual a E sub I más D, que no es ni más ni menos que I por XS, sabiendo que XS es igual a la reactancia de reacción de inducido más la reactancia de dispersión, siendo esa suma la reactancia síncrona no saturada para cumplir con esta condición de trazado que dijimos recién. Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer, vamos a obtener un θ I' igual a θ I por E sub I más D dividido E sub I. ¿Qué estamos haciendo? E sub I más D es más grande que sub I. ¿Por qué? Porque incluye a E sub D. θ sub I son los amperios vuelta de reacción de inducido encargados de autoinducir a la E sub I. ¿Qué quiere decir? Estamos incrementando desde θ sub I a θ sub I' para hacer que estos θ I' sean los necesarios y suficientes para inducir a E sub I más D. Entonces, esos θ sub I' son un campo un poquito más grande que θ I, que sumado a θ de excitación me da un nuevo campo θ', en donde ¿qué vemos ahora? θ de excitación sigue siendo el encargado de inducir a E sub 0. θ sub I más D, o θ I', es el campo de reacción corregido que es capaz de autoinducir a la FEM E sub I más la FEM E sub D. Y finalmente, el campo θT' es el encargado de inducir a la tensión de Bornes U sub F correspondiente a una fase. Entonces, tenemos los tres campos magnéticos encargados de inducir o autoinducir a las fuerzas electromotrices necesarias más la tensión de fase que nosotros necesitamos mantener en nuestro diagrama vectorial. Entonces, a partir de eso vamos a decir E sub I más D es proporcional a θ sub I', U sub F es proporcional a θ', y E sub 0 es proporcional a θ de excitación. ¿Qué quiere decir entonces? El triángulo OTG
también se encuentra representado por los vectores de campo de reacción inducido, corregido por el vector θ de excitación y por el vector θ pico. ¿Por qué sacamos esto en limpio? Porque lo que nosotros necesitamos es, por un lado, asegurar que U sub f se mantenga constante. Entonces, mientras el vector U sub f no cambie, sabemos que no hay problema. Por otro lado, necesitamos asegurar que θ de excitación nunca cambie, pero nosotros vamos a trabajar con el triángulo OTG. ¿Y en el triángulo OTG está la excitación? El triángulo OTG, ¿qué es? U sub f, E sub i más d, E sub 0. ¿Está la excitación? No. Pero está E sub 0, que es proporcional a la excitación. Entonces, si no cambia la excitación, no cambia E sub 0. Si yo mantengo constante E sub 0, me aseguro de que no he tenido que variar la excitación. Entonces sacamos nuestro diagrama vectorial afuera, en limpio. OTG, en donde U sub f, mientras no cambie la longitud o el módulo de ese vector, sabemos que U sub f se mantiene constante tal cual lo queremos. Mientras no cambie el módulo de E sub 0, por ser proporcional a la excitación, vamos a mantener entonces la excitación constante. Y lo que queremos hacer ahora es ver cómo cambia la corriente y el ángulo φ en función de la potencia en bornes. ¿Qué nos falta ahí? Representar el ángulo φ. ¿Dónde tenemos el ángulo φ? Entre U sub f y ¿quién? Y la corriente de carga. No hemos dibujado la corriente de carga, hemos llevado solo las fuerzas electromotrices. Al fin y al cabo, acá terminamos trabajando con un ángulo φ inductivo. Entonces, a ver, para que I por XS esté en la posición en que lo hemos representado, la corriente tiene que ser perpendicular a I por XS. Entonces la corriente, a la que le vamos a llamar I sub G, la que se corresponde con el punto G, está acá desfasada un ángulo φ sub G con respecto a U sub F. Pero hay algo más, por perpendicularidad de vectores o de segmentos o de lados de los triángulos, yo sé que I sub G es perpendicular a I por XS. Si trazo una vertical que pase por G, por el hecho de estar U sub F en posición horizontal, U sub f es perpendicular a esa vertical y es perpendicular a I por XS. Acá también tenemos el ángulo φ sub G. ¿Y qué más había ahora? Nosotros queremos ver cómo varía la corriente y el desfasaje de esa corriente en función de diferentes valores de potencia en bornes. ¿Dónde estaba la potencia en bornes en ese diagrama vectorial? Si proyectamos la dirección de U sub f, es entre G y H, que es este nuevo punto que representamos acá. Lo mismo que teníamos recién para trazar las características en B. Pero las características en B eran para potencia constante. Es decir, segmentos GH constantes sin importar la condición de carga. Entonces trazábamos una recta. Ahora en realidad queremos que E sub 0 sea constante, variando la potencia en bornes. ¿Qué pasa cuando yo quiero trabajar con una potencia GH que sea más grande que esa? ¿Qué tendrá que hacer el diagrama vectorial para poder contener esa potencia en bornes mayor? Si yo lo quiero correr aquí hacia arriba, lo tengo que correr. Pero si lo corro, crece G, crece sub 0. ¿Qué tengo que hacer para que no crezca sub 0? Mantenerlo y dejar que el punto G se mueva entonces sobre un círculo. ¿Por qué? Porque mientras G se mueva siempre sobre un círculo que tenga radio de sub 0, me aseguro de que sub 0 no cambie su módulo. Al no cambiar el módulo de sub 0 no está cambiando la excitación. ¿Me siguen ahí? ¿Y el de U sub F no va a cambiar? No. ¿Por qué? Porque para cada posición de G, ahí con qué nos vamos a encontrar. Va a cambiar la corriente, que ahora vamos a analizar diferentes puntos, y va a cambiar el ángulo φ. ¿Por qué? Porque cuando yo me mueva, más allá de que varía la potencia en bornes activa, también varía la reactiva. Ponemos un punto rápido y bastante interesante. Vamos a trabajar con este punto al que le vamos a llamar
G sub R. Y ya vamos a ver por qué le pongo la R. Hagamos un repasito rápido de nuevo, de un par de cosas que vimos recién. La potencia activa en bornes no terminaba siendo otra cosa más que M por U sub F sobre XS por I por XS por coseno de phi. Luego habíamos llegado a la otra de E sub 0 por seno de psi sub 0. Ahora nos interesa más esta expresión. M por U sub F sobre XS es una constante. Por I por XS, ¿quién es I por XS? Segmento GO. Segmento GO por coseno de phi, ¿quién es? El segmento GH. A su vez, podemos calcular la potencia reactiva en bornes, que también va a ser M por U sub F sobre XS, que es una constante, por I por XS por seno de phi. ¿Quién es I por XS por seno de phi? I por XS por seno de phi es OH. ¿Qué pasa si nosotros, manteniendo U sub F constante, modificamos la potencia activa desde GH hasta GRO? Nos movemos al punto GR. Toda esta es nuestra nueva potencia activa. ¿Cuánto vale la potencia reactiva para el punto GR? 0. ¿Por qué? Porque H se tuvo que desplazar a la izquierda y se puso sobre la posición de O. Entonces, ¿qué quiere decir? Para poder dejar subir la potencia en bornes activa sin que decrezca la tensión de bornes manteniendo la excitación, tuve que dejar de generar potencia reactiva. ¿Qué pasaba si seguía generando potencia reactiva? Se me caía la tensión de bornes o tenía que subir la excitación. Ninguna de las cosas que quiero hacer. Movámonos a un punto como este, al que le vamos a llamar G sub C. ¿Qué pasaría? Para esa posición, I por XS se pone en esta posición. Para el punto G sub C. Perdón, nos hemos olvidado. Para el punto GR, ¿dónde se ubicaría la corriente? En fase. ¿Qué módulo tendría con respecto a I sub G? ¿Mayor, menor o igual? Menor. No. ¿Por qué? Porque la corriente, a ver, I por XS es proporcional a la corriente. Si para el punto G yo tenía este módulo de I por XS y acá tengo uno mayor, quiere decir que la corriente tuvo que crecer. Entonces, para el punto GR, I sub GR se acomodó en esta posición, en fase con U sub F, pero mayor que I sub G. Cuando nos movemos a G sub C, crece el segmento I por XS. Entonces la corriente tiene que ser más grande y se tiene que poner perpendicular a ese segmento. Entonces va a ser más grande todavía, pero acá viene el por qué a este le llamé I sub GR y a este I sub GC. ¿Por qué? El R porque es carga resistiva pura y el I sub GC porque pase a tener un phi sub GC que es capacitivo. Para que crezca más todavía la potencia activa en bornes, sin perder tensión en bornes y sin tener que subir la excitación, tengo que hacer que la máquina se autoexcite generando potencia reactiva capacitiva. ¿Por qué? Porque la potencia capacitiva hace que la máquina se mantenga magnetizada. Hasta que vamos a llegar acá a un punto máximo, ahí tenemos que corregir el círculo, el que le vamos a llamar G máximo. ¿Qué pasaría en G máximo? Si esto es un círculo de radio E sub 0. G máximo está justo sobre una vertical trazada por el punto T. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el círculo acá comienza a decrecer. Si hablamos desde el punto de vista de las potencias, teníamos G, GR, GC, G máximo, y después, si me sigo moviendo hacia la izquierda, como el círculo comienza a bajar, la potencia comienza a decrecer. Entonces, ¿qué quiere decir? E sub 0 puede adelantarse hasta 90 grados respecto de U sub F, que no es ni más ni menos que los polos de pasarse 90 grados eléctricos en adelanto respecto de U sub F para que la potencia activa generada crezca. Pero si supero los 90 grados, ¿qué pasa? La potencia activa decrece. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que los polos se adelanten con respecto a la posición de U sub F? Lo habíamos hablado en el efecto dinámico hace unas clases atrás. Para que la máquina entregue más potencia activa, yo le tengo que inyectar combustible, más.
Le inyecto más combustible, los polos se adelantan una determinada cantidad de grados y me entrega cada vez más potencia. Los polos se adelantaron 90 grados respecto de USUF, llegué a la máxima potencia. Y aparece un consumidor rezagado que me dice, che, yo quiero conectar una estufita más. ¿Qué hacemos? Le echamos un chorro más de combustible a la máquina todavía, le pisamos un poquito más el acelerador para que le abra la válvula de admisión de combustible. La carga eléctrica crece, pero la potencia eléctrica generada por el generador decrece. ¿Qué ocurre? Le di más combustible, tiene más potencia mecánica, pero reacciona entregando menos potencia eléctrica. ¿Qué pasa cuando se desbalancean las potencias? Se sale el sincronismo. ¿Por qué? Porque potencia dividido velocidad constante es par. Entonces creció el par motor y decreció el par resistente. Al desequilibrarse los pares aparece una aceleración. ¿Lo entendió? No. Potencia mecánica entregada dividido la velocidad omega 1 de rotación no es ni más ni menos que el par. ¿Con qué letra lo representábamos al par? M. El par motor que yo le inyecto al rotor. Potencia eléctrica activa en Bornes generada dividido la velocidad de rotación del campo magnético estatórico, que es igual a la velocidad de rotación de los polos, es igual al par resistente. El par motor es el que hace que los polos giren y el par resistente es el que la carga impone a través de la corriente para que no se embalen los polos. Para que la máquina se mantenga siempre a velocidad omega 1 constante de sincronismo, los pares motor y resistente tienen que estar permanentemente igualados. Si se desigualan dos pares opuestos, aparece una aceleración del cuerpo sobre el que estamos aplicando ese par. Entonces, en cualquier punto de trabajo, máquina en vacío, que ya vamos a ver cuando está en vacío, en carga con esta potencia activa, con esta o con esta, los pares tienen que estar igualados para que no cambie omega 1. Cuando yo le di suficiente combustible para que E sub 0 se adelante 90 grados respecto de U sub F, llegué a la potencia máxima. Por ende, máximo par motor y máximo par resistente. O sea que físicamente tiene que Es el último punto de equilibrio que tener la tenemos. misma velocidad del motor, no se tiene que... Sí, porque es una máquina sincrónica, que Claro, funciona para- en sincronismo. Para que los dos pares sean iguales en la carga y lo que entrega, la velocidad tiene que ser No. constante. Los pares tienen que ser iguales para que la velocidad sea constante. A la velocidad no te la definen los pares, te la define el sistema. Claro, porque si el par de la carga me bloquea más, Bueno, pero eso es para mantener constante la velocidad. Yo siempre tengo que igualar los pares para que la velocidad sea constante. exactamente. A ver, yo quiero que la velocidad sea constante, si es una máquina que funciona aislada para que me entregue 50 Hz. Ujú. Porque recordemos esto, la frecuencia igual a P a N por P sobre 60. Cuando yo lo hice de una determinada cantidad de pares de polos, la frecuencia depende solo de las revoluciones por minuto, que no es ni más ni menos que de omega 1 en radianes por segundo. Si me cambia la velocidad, cambia la frecuencia. Necesito frecuencia constante. Pero si a ese generador lo tengo conectado a una red previamente energizada, como el sistema interconectado